Cuando se habla de que en el futuro eh, el futuro del hospital no es un espacio físico. Por esto, en nuestro webinar, Adopción del Cloud en Latinoamérica, tenemos a 3 especialistas sobre el tema que nos van a dar sus puntos de vista. Tendremos en primer lugar a Matías Lowy, periodista científico de Eagle Reporter. Posteriormente estará Mario Chao, vicepresidente del sector de la salud para América de Everis, y Francisco Sapori, Industry Leader de Microsoft. Y nuevamente, para el Hospital del Futuro no es un espacio físico, sino redes, y estas redes se sustentan en las tecnologías de la información, en donde se ve la integración de la innovación como una de las herramientas fundamentales. Es así que el uso del cloud o la nube viene siendo una pieza clave dentro del proceso de transformación digital. Durante este webinar se responderán a las siguientes preguntas. ¿Qué dinámica sigue la adopción de esta tecnología por el sector de la salud en Latinoamérica? ¿Cuáles son las principales barreras de adopción? ¿Cuáles son los servicios en la nube mejor valorados? ¿Cuán seguros están los datos de la nube en la salud? Y por último, ¿qué oportunidades abre la nueva nube a nuevos servicios con menos costes hospitalarios? Muchas gracias, Matías. Te cedo la palabra. Buen día, bueno, un placer compartir este espacio. Eh, la, la revista, vamos a pasar a la siguiente presentación, siguiente slide. La revista Time ha definido a la computación en la nube o al cloud computing como la nueva tecnología más importante en décadas. Y aunque los beneficios de la nube son tangibles en todas las áreas de la economía, el sector de la salud presenta algunas características que lo vuelven especialmente atractivo. Sin embargo, no existía hasta el momento un relevamiento sobre la aplicación y la visión que tienen los ejecutivos o los directivos de empresas o centros de salud en relación a la adopción de esta tecnología. Así que básicamente lo que voy a intentar compartir en los próximos minutos es algunos de los resultados de la encuesta que pudimos realizar entre actores del sector. La incorporación de la tecnología de información en el sector de la salud podríamos decir que sigue la lógica de las tendencias irreversibles. Uno puede preguntarse respecto del cuándo, porque tarde o temprano ninguna organización podrá quedar ajena a la transformación digital. Una pieza clave en este esfuerzo de modernización de la industria es la computación en la nave o el cloud computing, también llamada simplemente como la nube. Bueno, la metodología del estudio fue mediante encuestas online. Se enviaron 3.200 invitaciones a participar y se recibieron 169 respuestas, lo que representa una tasa de respuestas del 5,3% y provenientes de 11 países de la región. Con referencia al perfil de la muestra, se observa que aproximadamente un 80% del total de los respondedores pertenecen a 4 países: Argentina, Brasil, México y Chile. Y es importante notar que estos países en su conjunto representan aproximadamente el 62% de la población de América Latina. Con referencia al perfil laboral, casi 3/4 partes de los entrevistados cumplen funciones laborales como directores médicos, gerentes o directores generales, y CEOs o directores, jefes o encargados de informática o sistemas.
el tipo de organización en el que trabajan los participantes de este estudio, bueno, la mayoría, aproximadamente un 80%, trabaja en hospitales o clínicas públicos y privados. Y la mayor parte de ellos, las instituciones tienen más de 100 años. Vamos a comentar algunos resultados más relevantes del estudio. Por un lado, una conclusión importante es que aproximadamente o casi 9 de cada 10 respondedores asegura que usa o planea usar algún servicio en la nube. Y aquí aparece el desagregado en términos de casos absolutos. Hay 78 personas que respondieron que declaran que sus organizaciones usan actualmente algún servicio basado en la nube. Hay 67 que no usa, pero planea usar en el futuro. Y existen 18, apenas 18 que no usan y tampoco planea hacerlo en el futuro. Con referencia al tipo de organización, lo que se puede observar es que son más los hospitales públicos que planean adoptar la tecnología en la nube por primera vez, mientras que los centros privados están en una fase más madura de adopción. Digamos, los hospitales públicos que participaron de la encuesta parecen presentar un potencial mayor de subirse a la nube, ya que hay una mayor cantidad que no dispone de ningún servicio en esta tecnología. Sin embargo, los centros privados, en donde ya existen implementaciones efectivas, podrían estar mejor preparados para potenciar esta implementación y adoptar nuevos proyectos o aplicaciones en esta modalidad, incluyendo la historia clínica electrónica. Cuando se consultó a los participantes con referencia a la finalidad con que usa o planea usar servicios en la nube, las principales respuestas fueron como backup de información y recuperación ante fallas y como almacenamiento de datos de aplicaciones y datos clínicos. Sin embargo, la mitad de las organizaciones declaró que la finalidad con que usa o planea usar servicios en la nube es el intercambio de información de salud, 50,3%, el almacenamiento y la gestión de la historia clínica, que también en cifras similares, un 49%. Estos son datos bastante significativos. Otra pregunta tenía que ver con el tipo de servicio en la nube, y lo que surge de la encuesta es que las soluciones de SaaS o de Software as a Service se consolidan como el primer paso en el cambio hacia la computación en la nube. De hecho, al igual de lo que se ha documentado en otros países, el SaaS, incluyendo las historias clínicas electrónicas, representa el tipo de servicio en la nube que más se usa o planea usar en la región. Alcanza casi el 50%. Otra pregunta tenía que ver con el marco de adopción del cloud, y se les invitaba a responder cuál de las siguientes frases describe mejor el marco de adopción de la nube en la organización. Y lo que aquí surge es que la evaluación continua de los beneficios y de las oportunidades está guiando el marco de adopción de la nube. Digamos que un tercio de los respondedores de la encuesta afirmaron que a partir de la incorporación de nuevas capacidades en la nube, evalúan o evaluarán de forma continua los beneficios para el negocio tradicional y la creación de nuevos negocios. Sin embargo, si se suman aquellos que dicen que
están atentos a evaluar las nuevas oportunidades que se abren a partir de su adopción, la proporción ya trepa, roza el 50%. Estos son también respuestas en este sentido. Y la última pregunta del estudio tiene que ver con, se les invitaba a los participantes a referir cuál era el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a los sistemas de información de salud en la nube. Y entonces, bueno, las barras verdes más oscuras significan que están muy de acuerdo, las verdes más claras algo de acuerdo, y bueno, después el resto de los colores ni de acuerdo ni en desacuerdo, ni algo, o algo en desacuerdo, muy en desacuerdo. Bueno, en general predominan los verdes, en general hay respuestas por encima del 70% en el sentido de que la gente cree que es, o considera que está algo de acuerdo, o muy de acuerdo respecto a que es una opción más flexible para el escalado rápido de las aplicaciones, de que permite el acceso a la información desde cualquier dispositivo al lugar, de que el soporte especializado 24/7 y la monitorización constante de los sistemas y la infraestructura es una ventaja. Y también un dato que nos pareció muy interesante marcar es que aproximadamente un 85% coincidió, está muy de acuerdo o algo de acuerdo con la frase de que la nube es el futuro. También con referencia a la cuestión de la vulnerabilidad de los datos, hay un 8% que señaló estar muy de acuerdo con la idea de que los sistemas de información en la nube son inseguros porque los datos de los pacientes quedan expuestos. 8% es una cifra muy baja. Sin embargo, cuando se suman los que están algo de acuerdo, bueno, la proporción de quienes señalan o manifiestan algún tipo de preocupación respecto a la seguridad llega al 30%, lo que parece lógico por la desconfianza que puede generar una tecnología nueva o las noticias que hay en relación a ciberataques. Bueno, otro de los panelistas va a hacer algún tipo de comentario respecto a este tema. Entonces, en síntesis, vinculado a la cuestión de las percepciones, podemos decir que hay un amplio acuerdo con que la nube es el futuro, casi un 85%, que se la percibe como una opción más económica y que permite accesibilidad desde cualquier punto y lugar. La inseguridad no constituye una preocupación mayúscula, digamos, solo el 8% está muy de acuerdo en relación a que los datos quedan más expuestos, aunque como vimos también, si se agregan también a quienes están algo de acuerdo con esa afirmación, la proporción de personas con cierta preocupación respecto a este tema, bueno, puede rondar o llega a un 30 o 35%. Otra de las conclusiones en términos de percepción es que el acceso a Internet puede llegar a ser una barrera, ya que el acceso a los datos queda sujeto al acceso a Internet, y en este sentido hay un 87% de personas que está de acuerdo con esta afirmación, y también el soporte especializado y permanente se visualiza como una ventaja muy, muy atractiva. Digamos entonces, para terminar, que queda claro de que la nube en el sector de salud no es una mera promesa, sino que es una realidad. Tal como ha sido reportado en países desarrollados, la mayor parte de las organizaciones de salud en la región ya tienen al menos algún servicio en la nube o planean incorporarlo en un futuro cercano. Y el SaaS es el modelo predominante elegido en casi la mitad de los casos. Digamos que por ahora sería estos los aspectos más relevantes del estudio, y quedo a disposición para eventuales preguntas que puedan ampliar alguno de los resultados aquí expuestos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Ahora continuamos con Mario Chao.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al HINS por la organización de este webinar y también celebro honestamente la creación de este primer informe o primer análisis del estado de adopción del cloud en Latinoamérica en el sector salud, porque ustedes conocen perfectamente, los que trabajan en la región, existe un gran déficit de información cuantitativa veraz sobre el sector salud en general y sobre las tecnologías de información en el sector salud. Yo creo que este estudio arroja unos primeros datos bastante interesantes sobre el cual podemos proyectar cuál es el estado actual de la sensibilidad del sector respecto a esta tecnología, que evidentemente es más presente que futuro, y nos pone datos realmente interesantes sobre los cuales podemos, los diferentes actores que participamos en el sector, pues establecer estrategias o planes de acción. A mí, con respecto al tema y lo que nos ha preguntado Hims, que opinemos sobre el uso del cloud en el sector salud latinoamericano, a mí sí me gustaría arrancar con una visión estratégica que todos compartimos, o es un elemento de bastante consenso en todo el mundo, que un servicio de salud moderno debe estar necesariamente centrado alrededor del paciente. Esto no es nada nuevo, evidentemente. Muchas organizaciones de salud, muchos hospitales, clínicas tienen esta visión en sus directrices estratégicas. Sin embargo, sin un uso extensivo de la tecnología, es bastante complejo hacer realidad esta visión, ¿no? Para hacerla posible, es evidente que hay un reto tecnológico al cual estamos abocados todos, que es la disponibilidad del dato. Si no controlamos y no registramos y no tenemos acceso a toda la información alrededor del paciente, y cuando hablamos de información nos referimos a información administrativa, demográfica, sobre su seguro, y evidentemente todos los encuentros clínicos que tengan con las entidades de salud durante el continuo asistencial, será muy difícil lograr la satisfacción del paciente, darle un servicio de calidad, un servicio seguro, y evidentemente también será muy complicado lograr la competitividad y la eficiencia de las organizaciones de salud. Con lo cual, si realmente somos consecuentes con esta visión estratégica, podemos aprovechar y debemos aprovechar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías modernas, entre ellas el cloud o la computación en nube, como un factor habilitante para hacer viable esta visión. Muy rápidamente, a modo de mega resumen, por razones de tiempo no pudiéramos ampliar demasiado la información, pero algunas de las ventajas, y esto no es exhaustivo, algunas de las ventajas que nos ofrece la computación en la nube, pues ya la hemos enunciado en la introducción. Primero, permite a las organizaciones de salud centrarse en sus procesos centrales, en sus procesos core, que es una atención de calidad a sus pacientes, y usar la tecnología como un habilitador y no como un destino en sí mismo. Al poder delegar o utilizar todas las capacidades que nos ofrecen la computación en la nube, pues evidentemente pues tendremos mucho más tiempo de calidad, mucha más posibilidad de repensar cómo podemos orientar nuestros servicios de salud y nuestros hospitales hacia un modelo que realmente gire alrededor del paciente, utilizando todas las tecnologías disponibles. El segundo elemento central es que efectivamente con un uso efectivo de la nube se centralizan de manera natural, por la propia naturaleza de la tecnología, se centralizan toda la información y todos los datos, y se puede acceder a la solución o a esas soluciones y a esos datos desde cualquier lugar y cualquier dispositivo. Esto no solo
el acceso no solo se refiere a la información del dato de los pacientes, sino toda la información que gira alrededor de los procesos propios del hospital y de la interacción que tiene el hospital con otros agentes involucrados. La eliminación de la restricción física no solo tiene que ver con desvincular la presencia del paciente y del profesional de la salud en un mismo espacio físico, sino que el profesional de la salud pueda hacer una vigilancia y una constante monitorización de sus pacientes sin necesidad de estar en un determinado espacio físico, encerrar al profesional, digamos, en los estrechos marcos de un hospital o una clínica, y puede estar monitoreando a su paciente al tener el acceso a los datos siempre disponibles con diferentes dispositivos. Otro elemento bastante relevante son los tiempos de implementación. Todos sabemos, y muchos de los que estamos acá que veo conectados, de la gran complejidad que implica el despliegue de tecnología en nuestros hospitales. Son procesos largos, demorados, costosos, y la nube realmente nos ayuda muchísimo a tener unos tiempos de implantación muchísimo más sencillos, con un mínimo coste y mucho más rápido. Además, con una inversión inicial bastante reducida y con una capacidad de cómputo que se puede ir incrementando a medida que la necesitemos. Esto es, para América Latina es muy importante. Es muy importante porque la mayoría de nuestros hospitales en la región carecen de las infraestructuras tecnológicas adecuadas para hacer un salto tecnológico rápido. Y cuando intentamos en cada una de nuestros hospitales crear esas capacidades, pues evidentemente nos lleva a la obsolescencia tecnológica. ¿Por qué? Porque la tecnología va a un ritmo tan vertiginoso que no somos capaces de tener los recursos y el tiempo para ir adoptando siempre las mejoras a nivel de hardware y a nivel de software que está produciendo el mercado. Con lo cual el cloud es una oportunidad realmente única para superar esas limitaciones tremendas que tenemos en los hospitales a nivel de infraestructura, a nivel de acceso a aplicaciones, a nivel de obsolescencia tecnológica. Muy vinculado al cloud está esto que llamamos hoy día la economía como servicio, o los modelos SaaS, no solo en el ámbito del software, también en el ámbito de infraestructuras, IaaS, o en el ámbito de plataformas. Y estos modelos de la economía como servicio lo que nos permite es tener acceso a la mejor tecnología en una modalidad que yo voy consumiendo a medida que lo necesito, sin tener que estar constantemente pagando aquello que no estoy usando o pagando mantenimientos constantes de licencias de software. Realmente el cloud y el SaaS son algo que van juntos. No quiero entrar en mucho detalle técnico, pero efectivamente hay cierta confusión. El cloud y el SaaS realmente juntos explotan todas sus capacidades. Uno puede tener un modelo de software como servicio, no necesariamente en cloud, pero realmente en el cloud es donde adquiere todo su valor y toda su capacidad y escalabilidad, que son otros de las ventajas que enuncio en esta diapositiva, porque vamos creciendo como institución de salud a medida que lo necesito. Y cuando requiero más capacidad de cómputo, la puedo tener disponible sin necesidad de hacer cuantiosas inversiones. Efectivamente, el cloud se puede adaptar personalizadamente. Hay diferentes modalidades de comprar este tipo de servicios. En cloud pública, en cloud híbrida, en cloud privada, se puede adaptar a la realidad y a las condiciones de cada una de las instituciones, y hay muchísimas aplicaciones que vemos que se pueden utilizar en un ámbito hospitalario o un ámbito de instituciones de salud. Yo aquí, a modo netamente ilustrativo, la he dividido en 4 grandes bloques. Por un lado, aplicaciones administrativas, todo lo que tiene que ver con el back office de un centro de salud, un sistema ERP o sistema CRM o de recursos humanos. Se pueden utilizar el cloud también para servicios tradicionales de tecnología, como plataformas de comunicaciones, correo electrónico, mensajería, copia de datos, backup, que fue uno de los elementos más mencionados en el estudio, etcétera. Evidentemente, hay un elemento natural en el cloud, que es la portabilidad del dato, que nos permite entonces que se pueda utilizar para
habilitar plataformas de intercambio de información en salud entre los propios prestadores de salud, entre el prestador y los aseguradores, o entre el prestador y el ente regulatorio, de una manera eficaz, eficiente y con un coste muy contenido. Donde yo creo que realmente puede haber un salto muy importante es en llevar las aplicaciones clínicas a un modelo de software como servicio, a un modelo en la nube, tanto para lo que es la historia clínica electrónica como para los sistemas de imagen médica o los sistemas departamentales. Hay una serie de aplicaciones, evidentemente telemedicina, gestión de la salud poblacional, analítica avanzada de datos, que por su propia naturaleza pueden hacer uso efectivo de la computación en nube. Yo creo, con el grado actual de informatización de la historia clínica electrónica en Latinoamérica, que tiene un grado de adopción bastante bajo, la nube sin duda es un factor que puede acelerar muchísimo la implantación de este tipo de tecnología. Por último, me gustaría presentar 3 ejemplos muy concretos, 3 tipologías de clientes. Son ejemplos reales que he generalizado con el fin de hacer un poco de didáctica en este webinar, pero son ejemplos reales. Esto es una clínica pequeña, esta clínica que he llamado X, es una clínica pequeña, apenas 20 camas, muy preocupados por incorporar las tecnologías a sus procesos, especialmente en la historia clínica. Tienen también una exigencia de mantener su acreditación para poder operar en el ámbito de su país, y tiene un gran reto porque no cuentan con un área de informática, con un departamento de tecnología, ni tampoco tienen gran capacidad para invertir, no tienen capital. Entonces, en este tipo de clínicas, donde a lo mejor muchos de ustedes se pueden ver representados, pues cuáles son los drivers o los criterios para adoptar un modelo de computación en cloud. Pues los costes, pasamos de tener un CAPEX o un gasto de inversión, un gasto operativo, una demanda normativa y una actualización tecnológica en sus sistemas centrales. Este segundo ejemplo, un hospital mediano, en la segunda ciudad de importancia del país, una cartera de servicios bastante amplia, atrae no solo a los pacientes de su región, sino también de las provincias cercanas. Han invertido mucho dinero en los procesos administrativos, sobre todo en la parte de la facturación. Sin embargo, sus procesos clínicos siguen estando en papel y tienen una intención de ampliar los canales con los cuales interactúan con sus pacientes y por ello ampliar los canales de comunicación entre los pacientes y el centro hospitalario. Su área de tecnología, 100% dedicado al día a día, no le queda tiempo para abordar nuevos proyectos, y entonces están utilizando el cloud para diferenciarse, para darle esos nuevos canales de atención y de comunicación a sus pacientes, para tener mucha más agilidad en los despliegues de la tecnología y ganar en esto que llamamos time to market, y evidentemente también en modernizar su historia clínica electrónica. Un último caso, el Hospital Z, es un hospital, llamémosle tope de gama, lo tiene todo, ha invertido muchísimo en tecnología y se consideran pioneros en muchos de los avances tecnológicos, pero está muy preocupado porque el coste de su factura tecnológica se ha disparado, le cuesta mucho trabajo y dinero incorporar a especialistas en e-health. La complejidad de su infraestructura tecnológica es cada vez mayor. Cada uno de los dispositivos médicos que han comprado de última generación pues ya incorporan mucho software embebido, han tenido serios problemas ya con seguridad informática, han tenido un par de ataques y el equipo IT no da abasto tampoco y no logra seguir la demanda que el hospital y las áreas usuarias del hospital demandan. ¿Cuáles son los criterios de adopción en este caso? Mejorar los costes, reducir los costes de infraestructura, eficiencia operativa, una gestión realmente centrada en el paciente, tener una innovación mucho más ágil, mucho más disruptiva, siguiendo las nuevas tendencias, porque cada vez se quedan atrás, y también
¿por qué no decirlo? Cuidar su imagen en el mercado en tema de seguridad, porque no son capaces de absorber toda la tecnología vinculada con la protección de los datos y la seguridad de aplicaciones que los grandes proveedores de cloud en sus plataformas sí pueden proveer. Un poco para resumir y no abusar del tiempo, pues yo diría que el cloud computing hoy día es una enorme oportunidad para los hospitales de Latinoamérica dar un salto tecnológico y realmente aprovechar la tecnología para ponernos a la altura de otras organizaciones. ¿Edmundo? Bueno, ahora el turno es de Francisco. Muchas gracias, Mario. Y por favor, no se olviden de hacer sus preguntas con el chat. Gracias. Perfecto. Buenos días aí. Eu sou Francisco Sapori, responsável pela área de saúde de América Latina por Microsoft. E gostaria um pouco de falar um pouco sobre o aspecto de trusting, de seguridade que se maneja na nuvem. Pero um ponto importante que eu queria começar a falar, como Matias já ha mencionado, é que nuvem hoje já não é uma coisa discutível de o que é nuvem, do que é nuvem, o que é nuvem, pero muito mais é quando e como as instituições de saúde vão adotá-las. Nós aí, América Latina, solamente para dar alguns dados mais práticos aí, que Matias ha mencionado também, falando um pouco de Microsoft. Hoy por hoy, Latinoamérica es la más grande adopción de nube dentro de Microsoft, comparativamente con la forma legada, la forma que llamamos de CAPEX, como se compraba antes en las instituciones de... O sea, la gran oportunidad que hay en salud es muy grande y ya estamos mirando eso en términos de números. O sea, muchos clientes de nosotros ya están adoptando, ya están comprando algún tipo de nube. Tenemos varios ejemplos de adopción desde infraestructura solamente. Hay casos que los clientes están cambiando su lapa de correo. Hay parte de clientes que están empezando a manejar diferentes servicios, como por ejemplo telemedicina, teleconsulta. Son cosas ya que ya está pasando ahí en América Latina. Así como ejemplos diferentes de crear nuevos servicios. Por ejemplo, hay un hospital ahí en Brasil, 9 de julio, que empezó a usar nuvem para manejar las caídas de las camas. O sea, tener una análisis predictiva para prevenir si el paciente tiene tendencia a caer o no de la cama. O sea, ese es un tema muy importante, como ustedes saben, en la área de hospital. Hay muchos accidentes, hay muchas muertes ahí, decorrentes de la queda, de las caídas de cama. Entonces, son cosas diferentes que están empezando a surgir, principalmente en América Latina. Yo creo que la grande chance para nosotros, ahí como latinoamericanos, porque no hay un legacy muy grande comparado con Europa y con Estados Unidos, podemos hacer un leapfrog, o sea, saltar de una adopción de, vamos a llamar así, Health 1.0 para Health 3.0 sin pasar por la versión 2. O sea, esa es la gran, que yo miro que es la gran oportunidad que tenemos en la área de salud como todo. Y nuevamente, ya estamos mirando eso en términos de número, en términos de adopción en varios países de América Latina, tanto para las instituciones más pequeñas, pero también las instituciones más grandes también, ¿ok? Empezando un poco a hablar un poco sobre el tema de seguridad, aquí es un poco un quote de mi presidente de Microsoft. Un importante punto para nosotros es la cuestión de confianza, ¿sí? O sea, yo confío no en el proveedor de la nube. Ese es un tema bastante importante y que gustaríamos de reforzar. Y Microsoft está trabajando en varios temas. No es solamente seguridad, pero son varios pilares que tenemos que mirar. Y ustedes como clientes, mirar la adopción o no de la nube. Pasando aquí más un slide. Básicamente es como miramos ahí los pilares que miramos la adopción de nube. O sea, nuestro comprometimiento en términos de proveer mejor servicio de nube es con la seguridad, con la privacidad, o sea, garantizar que los datos
sean de ustedes, que no manejamos sus dados, o sea, no estamos accesando sus dados de forma. La parte de compliance es un otro tema muy importante, yo voy a pasar después por ese tema un poco más en detalle. La transparencia, o sea, tener claro lo que estamos haciendo con las informaciones, lo que pasa por detrás ahí, y obviamente el tema de confiabilidad. Entrando en cada uno de estos puntos, esos son los puntos claves que gostaria de ressaltar. En temas de seguridad, o sea, el importante punto es que su dado esté seguro. Isso é um tema também bastante importante em termos de responsabilidade. Um ponto que gostaria muito de ressaltar aqui, que quando se habla de nuvem, teremos que trabalhar uma forma que chamamos de responsabilidade compartida. Ou seja, não é solamente o provedor, como Microsoft, não é solamente vocês, mas temos que trabalhar conjunto para que a informação esteja segura. Não adianta eu prover as melhores ferramentas, as melhores tecnologias para a segurança, pero se há um usuário interno em sua companhia, em sua instituição, que, por exemplo, vai clicar um e-mail e ter um phishing, ou seja, começar a ter algum tipo de problema de segurança, como se passou aí, como se passa sempre em todas as instituições, não solamente de saúde, mas outras indústrias também. Então, esse é um ponto bastante importante. Outro tema que hablamos muito em termos de privacidade é a data é de vocês, ou seja, o controle está sob controle de vocês. Esse é onde vocês têm que preocupar quando vai adotar a nuvem, adotar ou não a nuvem, ok? E outro ponto importante que sempre estamos mirando é, vamos manejar os dados, ou seja, estamos trabalhando com o manejo dos dados de acordo com a legislação local. Então, há vários temas de compliance que estamos trabalhando com vários governos em termos de isso. Eu vou entrar em cada em alguns que temos especificamente para a saúde, em padrões como HIPAA Compliance e outros aí, que estamos trabalhando para prover ferramentas e formas de uso da nuvem, ou seja, uso de campo de informações, uso de los dados como um todo, ok? E um outro ponto importante que eu mencionei é que a parte de transparência teremos que estar claro aqui, deixar claro para vocês como estamos manejando seus dados. Ou seja, tem todo um processo de auditoria, o que está passando por detrás. Isso é o reporte que estamos trabalhando e entregando para nossos clientes, para que vocês possam mirar o que se passa por detrás de toda a segurança, de todo o processo de la nuvem como um todo. E um ponto importante, obviamente, como vocês como provedor de serviços em saúde, é a confiabilidade. Ou seja, temos que trabalhar cada vez mais nossos processos, nossas tecnologias, para deixar claro que os serviços estejam acessíveis cerca de 100%. ¿no? Isso obviamente, não há 100% em tudo, mas essa é um pouco de nossa meta. Como chegar a um serviço, prover um serviço mais robusto para vocês. Como um ponto importante, novamente, não há tecnologia de segurança, não há tecnologia que vai manejar segurança 100%, pero isso com nós e também, obviamente, juntamente com nossos clientes, a ideia é trabalhar de uma forma que a segurança se quede cada vez melhor em termos de adoção de nuvem. Esses são pontos que vocês têm que mirar. Cada cliente, cada instituição tem sua caminhada para a nuvem. Aí, como eu mencionei, há alguns outros que estão manejando mais infraestrutura e outros mais a parte mais avançada, alguns serviços novos e tudo mais, pero isso é um tema importante que, ressaltando novamente, é uma responsabilidade compartida que temos que manejar entre nós, ok? E para terminar aqui, eu me gostaria solamente de mencionar algumas formas de compliance que estamos trabalhando com a indústria de saúde, tanto a parte de hospitalária, quanto a parte de serviços, planos de saúde como um todo, mas também na parte de life sciences. Ou seja, teremos vários padrões da indústria, como já mencionei, HIPAA Compliance, tem ISO, que estamos trabalhando para melhorar e prover um serviço mais seguro em termos de adoção de nuvem. Isso, obviamente, há, por exemplo, casos específicos de países como a Austrália, que há programas de governo específicos, e em cada caso estamos trabalhando diretamente com o governo e também em termos tecnológicos para prover esse tipo de compatibilidade com a legislação local. Isso são coisas que também temos trabalhado bastante aqui. Hoje por hoje, em América Latina, mirando a grande maioria dos países, não há uma restrição legal de adoção de nuvem.
O sea, es mucho más, como mencioné, una cuestión de confianza, una cuestión de empezar a proveer los servicios para sus pacientes. De ahí, como proveedor, Microsoft puede ayudar mucho en ese sentido. ¿Ok? Y gustaría de nuevamente terminar mi charla aquí, muy rápida, como agradeciendo a ustedes. Y una cosa, nuevamente mencionando, como Matías ya había comentado, hoy por hoy, la adopción de nubes ya no es más o que é a nuvem, né? É muito mais como vamos adotá-la em que tempo. Isso, novamente, temos que mirar os melhores workloads, as melhores formas para garantizar que podemos prover um serviço mais robusto. Aí, mas estou falando um pouco para tu paciente e aí queríamos deixar claro que as empresas de tecnologia como Microsoft estão trabalhando para essa adoção y que sea cada vez más fácil y más transparente para ustedes. Muchas gracias por tu tiempo. Okay, muchas gracias, Francisco. Por aquí tengo un par de preguntas. La primera es, ¿qué importancia tiene la interoperabilidad en la adopción de la nube? ¿Cómo influye? Mario. Sí, pues oye, claro que tiene una importancia tremenda. O sea, la adopción de protocolos y estándares de interoperabilidad conjugado con el almacenamiento y el procesamiento de gestión de datos en la nube va a facilitar mucho el intercambio efectivo y eficaz de información segura de datos de salud entre diferentes proveedores. Todos sabemos que en Latinoamérica y en general en el mundo entero tampoco hay que pensar que somos los que tenemos este problema. Los hospitales y las instituciones de salud trabajan en silos de información y muchas veces los datos que tenemos de un paciente en un hospital no están accesibles para los centros de atención primaria o para otros hospitales, incluso dentro de la misma ciudad. Y esto ocurre porque cada uno usamos tecnologías diversas en repositorios locales y además no respetamos estándares con los cuales la integración de esa información en salud y la comunicación de los datos es muy compleja y no sigue el flujo natural del proceso del paciente. Con lo cual, yo creo que el cloud por sí solo no resuelve el problema, evidentemente. El tema de la interoperabilidad y la portabilidad de los datos es mucho más complejo, mucho más multidimensional, pero el cloud y los estándares de salud evidentemente ayudarían mucho a solucionar problemáticas que tenemos en el intercambio de información en salud. Okay, muchas gracias. Tengo otra. ¿Qué sucede si se cambia de un proveedor de servicios a otro? ¿Hay algún problema o eso es fácilmente de hacer? Bueno, la mayoría de los proveedores de servicios de salud o de tecnología en cloud tienen protocolos bastante estandarizados para empezar un servicio y para realizar un servicio. A nivel contractual, siempre se deja muy claro que los datos son propiedad del cliente, evidentemente, y se firman protocolos de entrega de los datos una vez que se descontinúa el servicio. Efectivamente, depende de los proveedores. Estamos hablando en el cloud de diferentes capas. Yo creo que los servicios de infraestructura, o sea, la capa IaaS y la capa de plataforma, donde se adquieren, digamos, ciertas capacidades de cómputo, el problema puede ser un poco menor, digamos, no hay mayor problema con eso. En el ámbito de las aplicaciones, aún en ese ámbito, existen protocolos muy estandarizados que digo, si yo tengo una historia clínica electrónica contratada a un proveedor X en la nube y quiero cambiar por otro proveedor Y, pues en el fondo el proveedor X lo que tiene que hacer es entregar los datos en un formato preacordado con la institución de salud, que esos datos evidentemente le pertenecen únicamente a ellos, y lo que tengo que hacer es que esos datos sean accionables para la organización, para procesarlo internamente o para
subirlos a otro proveedor de aplicación y que no ocurra ninguna discontinuidad en los trabajos. Usualmente estos procesos se hacen con paralelos para bajar un proveedor y subir a otro, pero no debería ser un problema. No debería ser además un problema mayor que hacer este mismo proceso cuando se hace un premise. Ok, muchas gracias. Creo que esta pregunta va más para Francisco. ¿Qué sucede si hay una irrupción del servicio en la nube? Sí, Ya. creo que esto más tiene que ver con el plan de contingencia, creo yo. Sí, muchos de los proveedores ahí con Microsoft, nosotros tenemos más de 40 y picos data center del mundo. Una cosa importante, yo no mencioné, pero es importante saber que normalmente esos datos, ¿no? Esos servicios son replicados. O sea, tú puedes estar en un data center en una localidad, pero si hay alguna interrupción en un data center, tú puedes ir para otro. Lo que pasó ahora, por ejemplo, en Puerto Rico, es una cosa muy, muy grave y había algunos hospitales de Puerto Rico que estavam usando serviços, serviços de contingência fora de Porto Rico. Isso foi primordial aí para continuar provendo serviços de saúde e outras coisas mais. Só para que vocês possam mirar o que passou. Ou seja, estavam tendo também um data center local, mas também estavam tendo alguma contingência fora de Porto Rico. Ou seja, com esse todo o problema de huracán aí que passou em Porto Rico, eles conseguiram prover serviços básicos de saúde porque estavam usando algum tipo de serviço na nuvem, porque estavam fora de la isla, ¿ok? Bueno, tengo esta pregunta que me gusta mucho, especialmente porque viene relacionada con el evento que estamos organizando en Bogotá para el 27 y 28 de noviembre. Es la influencia o cómo tiene que ser la estrategia de transformación digital tomando en cuenta la nube. Eu posso responder um pouco aqui, Edmundo. Novamente, não há uma forma bem definida de como vai para a nuvem. Como eu mencionei, cada instituição tem sua forma de ir para a nuvem. Eu tenho hospitais aí, Costa Rica, por exemplo, que eles começaram com toda a parte de infraestrutura, todos os serviços básicos, dos servidores, tudo mais, e agora estão começando aí para a nuvem en la parte clínica, con sus expedientes clínicos, con sus soluciones de RIS, PACS y otras cosas más. Pero, nuevamente, hay otros que ya empiezan a crear servicios nuevos y empiezan a usar la nube. Tenemos unos casos ahí en América Latina de uso, por ejemplo, de nube para el trabajo de segmentación en la área de radioterapia. Es muy específico, o sea, ya estamos usando servicios nuevos para empezar a moverse para la nube. Tenemos ahí es un caso a caso, ahí tenemos que mirar mucho más la maturidad. Yo creo que Mario ha mostrado algunos ejemplos ahí. Hay hospitales, hay instituciones que tienen un legacy muy grande, ahí se puede quedar un poco más, no es más difícil, pero un poco más lento, porque tiene un legacy grande, pero hay instituciones que no hay legacy y ya puede moverse rápidamente. Y mirando un poco mi experiencia, mirando un poco lo que se pasa en América Latina, cuanto menos legado tiene las instituciones, más rápido están ese cambio y esa adopción de la nube. A mí me gustaría apuntar, Edmundo, que el concepto de transformación digital, que es un concepto amplio, no es un concepto necesariamente tecnológico, es un concepto de cómo repensamos las instituciones de salud para acercarla y dar una atención mucho más integral a nuestros pacientes, como decía en parte de mi presentación, convertir al paciente en el centro digamos, de la atención. Hay muchísimos factores tecnológicos, entre ellos la nube, pero también cómo integramos la información que los propios pacientes generan o cómo procesamos toda la información con técnicas de procesamiento avanzado, Big Data, inteligencia artificial. El tema de la transformación digital tiene muchos pilares, tiene muchos ejes, es un tema bastante interesante, donde evidentemente la nube se convierte en un habilitador para que toda esa innovación pueda aflorar en un mundo totalmente conectado. Muchas gracias. Si quisieran agregar algo, Mario, Francisco.
Bueno, perdón, yo lo que Matías. quisiera, sí, muchas gracias. No, lo que quisiera decir es que a partir de mañana se va a poder descargar el reporte completo con todos los detalles metodológicos y todas las tablas y las interpretaciones mucho más amplias de la que pudimos dar en estos 15 minutos de exposición en nuestro sitio de eHealth Reporter y creo que también en otras plataformas. Me acaba de llegar una pregunta y esto respecto a las regulaciones en Latinoamérica. ¿Se cumple con todos los estándares o hay países que tienen, bueno, deben haber diferentes regulaciones en cada país, pero que encuentran algún tipo de barrera? Sí, como mencioné, en América Latina hoy por hoy no existe ninguna barrera. Y cuando si hay mucho más de cuestión de mindset, o sea, la gente que piensa que no puede poner la información en la nube, cuando hay ese tipo de cosas, lo que hacemos mucho ahí como empresa es juntamos nuestros abogados, la gente de legal, para poder hablar no solamente con los gobiernos en muchos casos, pero también con su institución, para esclarecer o que es legal y que no es legal en cada país. Pero hoy por hoy no hay restricción de adopción de nube en América Latina. No hay educación. Y nosotros ahí con Microsoft estamos intentando adoptar los padrones globales, como Mario ya había mencionado, HL7, HL7 son padrones globales de cómo cambiar las informaciones. HIPAA también son otros padrones globales. Entonces son ese tipo de cosas que estamos trabajando. Tem una serie de regulaciones que estamos cumpliendo usando los padrones globales. Así, a mí me gustaría ampliar el mundo esta respuesta de Francisco, porque efectivamente yo creo que es un tema más de cultural y de mentalidad, de que cuando hablamos con un cliente o con un hospital de cómo podemos responder a sus necesidades a través de servicios en la nube, pues muchas veces ya esto le lleva a plantearse en un entorno de salud fuertemente regulado si esto es posible o no. O sea, y hay gente, hay instituciones que inmediatamente tienen un cierto rechazo a subir a la nube con una serie de misconcepciones, ¿no? De que es poco segura o que legalmente no se puede. Y la realidad, como decía Francisco, es que no existen tantas barreras. Es verdad que cada país tiene su propia regulación, pero se estudia en el contexto y en el marco legal que tiene el país para ver cómo se pueden proveer diferentes servicios de negocio utilizando estas ventajas. Yo creo que es un tema más de mindset, hay que verlo país por país, evidentemente aquí pueden estar conectados o pueden escuchar este webinar después muchas personas y cada casuística o cada país tiene su particularidad, pero en el fondo yo creo que los modelos de negocio como servicio y el tema del cloud van a terminar imponiéndose y es una oportunidad que tenemos que aprovechar todos. Ok, muchas gracias. Si no tienen nada que agregar, quiero recordarles que este webinar estará disponible en la página web de HIMSS Latinoamérica para todos aquellos que lo quieran descargar. Muy bien, damas y caballeros, a nombre de HIMSS quiero agradecerles por haber asistido. Así concluimos el webinar de hoy. Ahora se pueden desconectar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.